quién se le ocurre, siendo migrante, entrar a competir en un entorno editorial como el español, que es un entorno tan complejo? ¿A quién se le ocurre? A mí. ¿Cómo lo hemos logrado? Mira, la verdad es que fue realmente asombroso, pero sí, efectivamente, nos permitieron la agremiación, la entrada en distribución e incluso la participación en la feria. No ha sido solamente con fe que han logrado No, lo que han logrado convertirse en una editorial que ha tomado un pedazo de la torta del mundo editorial español, que dicho sea de paso, se enfoca en promover a los autores venezolanos desde España a diversas partes del mundo. ¿Les cerraron puertas en la cara por ser migrantes? Black Sheep Gallery presenta Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Es un gusto para mí estar en Gálatos, un espacio maravilloso en Caracas, un oasis para cualquier amante de los libros y de las letras. Por eso estamos hoy aquí con el oído en la letra para entrevistar a David Malavé junto a Artemis Nader, los promotores, corazones, impulsores de este espacio y de la marca Cálatos, no solamente aquí en Venezuela, sino en España. David, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Voy a presentarte antes de darte la palabra. Es médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalista de Caracas. Durante años ha impartido clases de mitología clásica, ha investigado en las relaciones entre las disciplinas y el psicoanálisis, ha participado en congresos internacionales con trabajos sobre el tema, pero la migración lo llevó a reinventarse y con resiliencia en España hizo un trabajo del cual vamos a hablar en esta edición especial de Con el oído en la letra. David. bueno, buenas tardes a todo el público de Aymara. Muchísimas gracias por tu invitación a participar de este programa, por tu presentación tan generosa. Pues sí, bueno, supongo que es la noticia de la que quieres conversar, ¿no? De cómo hemos logrado hacer un editorial en un medio tan difícil como el español. Es así, Cálatos comenzó como una librería en Venezuela. Azares de la vida personal de ustedes los llevaron a migrar y a establecerse en España. ¿A quién se le ocurre, siendo migrante, entrar a competir en un entorno editorial como el español, que es un entorno tan complejo en el que está claramente parcelizado por cuotas de poder? Muy buena pregunta. ¿A quién se le ocurre? A mí. Mira, sí, evidentemente, a medida que he visto el tamaño del logro de la hazaña, pues me he dado cuenta de lo difícil y del logro realizado, ¿no? Y efectivamente es un medio muy complicado, muy hermético, muy cerrado. Y bueno, lo que pasa es que yo iba mucho a España, íbamos frecuentemente, porque Artemis tiene una hija casada allá, y traíamos libros. Yo no sé si recuerdas que en algún momento en la librería teníamos ese privilegio de que podíamos traer libros de allá, y siempre me pareció que hacía falta. O sea, era una idea que me fue surgiendo y se me fue escribiendo en la cabeza como que era una necesidad de los venezolanos, sobre todo las circunstancias y el rumbo que iba tomando el país, de que íbamos a tener la necesidad de publicar a nuestros autores desde allá y poder entrar en el circuito comercial que también manejan los españoles. ¿Cómo lo hemos logrado? Mira, la verdad es que yo creo que pertenece al orden del misterio, porque es realmente un mercado muy difícil, muy cerrado, nos costó muchísimo. Eh, yo gasté kilómetros de lengua, de letra, de saliva, litros, pero logramos convencerlos, logramos entrar y bueno, mira, fue realmente asombroso, pero sí, efectivamente, nos permitieron la agremiación, la entrada en distribución e incluso la participación en las ferias. Migrar y emprender. ¿Qué ha revestido mayor desafío para ustedes? Yo creo que emprender. Migrar en el momento que nosotros salimos de aquí fue fácil. Bueno, veníamos de una nación bastante conflictuada y mala a un país muy organizado, ¿no? Emprender en economías tan sólidas, tan maduras, es realmente una audacia, es difícil.
Es difícil para cualquiera. Sin embargo, es impresionante lo que los venezolanos hacen allá, ¿Y ¿no? por qué tomaron el riesgo? Bueno, porque estábamos todavía en una edad que uno siente cómo me voy a jubilar, es decir, cómo no voy a trabajar. Y, y yo estaba convencido, Aymara, mira, era una cosa, a veces tú tienes una idea o tienes fe en algo y tú tienes que apegarte a esa idea y apegarte a lo que tú crees que es. Yo conversé con mucha gente, yo traté de entusiasmar a muchísimos empresarios allá, a muchísima gente de poder y de dinero allá. Y todo el que sabe economía me decía que estaba loco, que era un mal negocio, ¿no? Además que por lo mismo que tú dices, que es un sector muy hermético, con cuotas, con mucha dificultad para permear y tal, todos lo veían como, la mayoría lo veían como, los que saben de negocios me decían que era un disparate. Quizás por la misma inocencia en el conocimiento del negocio salió, o porque era un outsider, o porque no estábamos tan familiarizados con la cosa, o porque a veces las cosas salen porque hay una fe tremenda en ello y Bueno, bien dicen que la fe mueve montañas, David, pero en el caso de la realidad que ustedes están viviendo, no ha sido solamente con fe que han logrado no. lo que han logrado convertirse en una editorial emergente, si se puede calificar de esa manera. No sé si Mm. en España, como en otros países de América Latina, se les califica de esa forma, en una editorial que ha tomado un pedazo de la tajada de la torta del mundo editorial español. Y no fue que llegaron, hola, aquí estamos nosotros, vamos a publicar libros. ¿Cuáles fueron los escollos que tuvieron que superar para poder entender cómo funciona el entorno editorial español y poder consolidarse como una editorial que, dicho sea de paso, se enfoca, por cierto, en promover a los autores venezolanos desde España a diversas partes del mundo? Bueno, es cierto que no basta solo con la fe, hay que trabajar mucho en cualquier cosa que uno emprenda. Si es siembra de ají dulce, si es hacer empanadas o pequeño, hay que trabajar muchísimo. Y con una editorial, muchísimo más. Eso sí es algo que tuvimos, mucha paciencia, constancia, tesón, y, y creo que le logramos demostrar a los españoles que valía la pena darnos la oportunidad, ¿no? Los escollos, bueno, tremendos. Mira, en principio teníamos que tener una cantidad de publicaciones anuales para que nos aceptara un distribuidor. Luego yo me acuerdo el día que por fin un distribuidor, porque tocamos la puerta de muchísimos, y por fin un día uno me dio una oportunidad de hablar, y yo en la noche lo que sentía era, bueno, yo, mañana vas a entrar en una plaza de toros, o tú matas el toro o el toro te mata a ti. Yo fui a esa reunión así, hablé de tal manera, yo no sé por qué dije lo que dije ni cómo, pero los convencí y logramos que el hombre me dijo, bueno, mira, yo me voy convencido, tengo que consultar con los dueños de la empresa y ya. Me llamó un día y me dijo, te vamos a tomar en distribución, vamos a tomar ese trabajo. Es un trabajo muy difícil. Ese fue un paso posterior a la creación del sello editorial, porque si Sí, no tienes un sello editorial no no, funcionas. no, 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 no. Tienes que tener un sello editorial, tienes que imprimir el libro en España, tienes que lograr que te den un ISBN allá, atribuido por la Agencia del Libro de España. Son una serie de condiciones. Una vez que el libro está hecho allá, puedes entonces tratar o procurar de entrar en distribución En ese proceso, David, ¿hubo algún momento en el que Artemis o tú flaquearon, dijeron no, no seguimos? todos los días. ¿Y qué los hizo persistir? Oye, saber que era una oportunidad que no se repite. Pero no solamente que no se repetía para nosotros dos, sino que no se repite para el país. Es tal, fíjate, España como metrópoli de un antiguo imperio que dio su idioma a más de 34 países, tiene muchísimo compromiso y lo tiene difícil porque tiene que atender a gigantes en literatura como Argentina y México o Colombia, pero tiene que atender también a países más pequeños o de otra escala, como lo son los de Centroamérica, todos los de la región andina, tiene que atender Filipinas, Guinea, Ecuatorial, un montón de países de habla española. Mm. Y no es fácil. Yo he ido entendiendo en la medida que estoy allí que ellos también lo tienen difícil. Sabíamos que era una oportunidad única y que había que cuidarla y que había que lograrlo porque sí, porque como nunca nuestro país
lo necesitaba y nuestra gente lo necesitaba. Eso te da una fuerza que la sacas no sé de dónde y te hace perseverar y persistir. Difícil, dificilísimo. Pero bueno, se logró y ahora hay que cuidarlo. ¿Qué es hoy Cálatos España? Bueno, Calatos España es una gran oportunidad para todos los creadores y todos los escritores de Venezuela, no solamente de Venezuela, mucha gente de países más pequeños han empezado a arrimarse a nosotros. Tenemos poetas y escritores de Costa Rica, de Nicaragua, que ven nuestro pequeñísimo sello como una plataforma desde la cual es un portaaviones sobre el cual ellos también pueden operar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, empezamos a hacer una sinergia con el resto de países más pequeños de habla española, pero que también tienen grandes creadores, excelentes escritores, excelentes poetas, y que se van uniendo en esta especie de sinergia que vamos logrando. ¿Cómo están manejando hoy el sello editorial? ¿Toman lo bueno de las grandes y evitan lo malo de las grandes editoriales? ¿Cómo defines el manejo de la editorial? Bueno, yo creo que el mundo editorial hoy en día es bastante complicado. Creo que una cosa que nos ha ayudado es no hacer una política de mercado para luego escribir literatura, sino al revés, preservar la buena literatura. Creo que el pecado de las grandes está siendo en este momento solamente apostar a los bestsellers, a los que venden mucho. Los pequeños sellos, este, quizás tenemos esa ventaja que podemos apostar a la calidad, a los buenos escritores, a los buenos textos. Tengo excelentes asesores, gracias a Dios, porque como bien dijiste, yo vengo de la medicina, yo no me formé en la literatura, aunque he sido como tú has sido una Lector entusiasta. lectora entusiasta, yo he sido un lector entusiasta toda la vida, creo que me hubiera gustado muchísimo estudiar literatura, pero tengo excelentes asesores, Eda Armas, María Antonieta Flores, un montón de poetas que me van guiando, Marina Gasparini, Laura Crasco allá, son personas que me van ayudando pues a tomar lo mejor que hay y yo les pido a todos que me ayuden porque la oportunidad no es solamente para Artemis y para mí, la oportunidad es de todos. ¿Cómo te escuchaba pensar y me disgregué un momento porque quería preguntarte desde la curiosidad de la curiosidad que me caracteriza como ser humano, pero también desde la curiosidad periodística. ¿Por qué escoger el nombre de Cálatos? Por aquello de la vasija que hay que llenar. Sí, bueno, Calatos fue una idea, el primer Calatos que existió fue una revista electrónica que fundó mi esposa Artemis Nader, ¿no? Ese era un proyecto muy bello que ella en los años 90 quiso hacer un homenaje a su padre, que era de origen griego, Mm, y escogió la palabra Calatos porque era el tipo de vasija en el que se llevaban las ofrendas a la diosa Atenea. ujú. Cuando hicimos la librería y empezamos a buscar nombres, no aparecían, estaban todos tomados. Pues tú sabes que registran los nombres para después Sí, vendértelos. claro. Entonces, bueno, dimos un carpetazo y dijimos Cálatos como la revista, porque al fin y al cabo fue Artemis la que apostó a esto muchísimo, ¿no? Y luego en España ya aprovechamos eso, porque yo decía, bueno, de alguna manera hay una referencia, una librería que más o menos se conoció porque en una época llevamos muchos libros a Venezuela, ¿no? Y de ahí vino la idea de fundar la editorial con el mismo nombre. Vasija, un continente, algo que podemos acoger a todos, que cabemos todos, que podemos integrarnos ahí todos y ver qué sale. Con, eh, apoyándome en estas palabras que acabas de decir, más las ideas con las que diferenciaste las prácticas de Cálatos de las buenas y las malas prácticas. Cómo manejan el sello editorial? ¿Cuántas colecciones tiene? ¿Quiénes tienen cabida allí? ¿Cómo hacen el proceso de selección para saber lo que es buena literatura y lo que no es buena literatura? Bueno, básicamente tenemos tres líneas editoriales, ¿no? Una de narrativa, una de política y ensayo y una de poesía. Con la que yo más me cuido es con la de poesía. Ahí busco mucha ayuda, porque si bien yo soy un lector, pues más que un par de talleres con Eda o con María Antonieta, nunca tuve una formación como escritor de poesía. Eh,
La selección, bueno, procuramos hacer la selección en base a una primera selección nuestra sobre la calidad y luego consultando mucho, ¿no? Mm. Asesorándonos mucho, preguntando mucho. Yo creo que hoy en día el editor, como hay tanta sobreproducción de cosas, cualquier editor, como cualquier editorial, tiene que asesorarse mucho para saber. En todo este proceso en todo este proceso de creación y formación de Cálatos, que me apetece llamar escaleras al cielo, eh, ¿vivieron en algún momento, digo escaleras al cielo, porque bueno, están en un cielo en este momento, están en Sí. un espacio en el que quisieran estar muchas editoriales noveles, muchos emprendimientos en el entorno literario? En todo este momento, ¿sintieron discriminación por ser inmigrantes en todo el proceso de conformación de la editorial, de crecimiento de la editorial? ¿Les cerraron puertas en la cara por ser migrantes? Yo no te diría discriminación. No he sentido, por lo menos en una ciudad como Madrid y en general creo que en España, yo no he sentido discriminación. Siento que es muy difícil, siento que el listón, el nivel de exigencia es muy alto. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos actores y ellos no tienen espacio para todo. Mm. Creo que, creo que tuvieron fe en la fe que teníamos, el entusiasmo que teníamos. Al momento en que aplicamos para la agremiación, bueno, yo tuve que llenar un montón de requisitos, de cosas, teníamos que tener un número de publicaciones, un montón de cosas. Depende de la lectura que tú le des, lo puedes tomar como que me lo pone muy difícil porque soy de afuera o estas son las reglas del juego. Si entiendes que las reglas del juego en Europa son duras, porque son economías muy maduras y porque son sociedades que han alcanzado un nivel de producción Y de muchísimo y de eficiencia. eficiencia. eh, no quiero decir que aquí no la tengamos, aquí la tengamos porque aquí la gente sobrevive de una manera conmovedora, pero cuando entiendes que allá y la competencia es atroz, entiendes también que las exigencias son muy altas, ¿no? No sentí eso y sobre todo en la feria, desde que entremos en la feria, más bien lo que sentí fue que nos arroparon. Entrar en la feria ha sido para Cálatos una manera de medir la aceptación y progreso de Cálatos en España. ¿Qué significó estar en la Feria del Libro de Madrid? Bueno, la feria de Madrid es una oportunidad increíble porque es el momento en que te das a ver, es el momento de la visibilización de la editorial. Es el momento que no solamente el comprador común, sino tu gremio, los distribuidores, los demás editores, los libreros sobre todo, se dan cuenta el peso que puedes tener o la importancia que puedes tener como un ente que ofrece producción de contenido o que ofrece producción editorial. Entrar allí significó el cielo porque te das a conocer más, los grandes libreros se dan cuenta que vale la pena, porque ya no hay sistema de consignación, el librero tiene que comprar con derecho a devolución, entonces eso lo hace todavía todo más difícil. Mira, si yo te digo lo difícil que es, yo digo que yo estaba loco en el momento que hicimos esto, pero se hizo y se logró y ahora hay que mantenerlo. Entonces, de alguna manera, la feria fue el momento en que nos empezaron a ver. Todavía más la feria profesional, la de octubre, la que llaman Liber, que vienen los bibliotecarios del mundo y empiezan a enterarse que hay nuevamente libros de Venezuela, que hay alguien que está produciendo contenidos venezolanos y empiezan a comprar para la biblioteca. Dijiste una frase que me hizo inevitable meterme por allí, pero quisiera retomar el tema de la línea editorial. Inicialmente hablabas de una colección de poesía, que era la más compleja. ¿Y cuáles son las otras? Las otras son de narrativa, que es novela y cuento, y la otra ensayo y política, donde tenemos varios libros sobre la situación de Venezuela. Eso fue interesante porque de alguna manera también le abrió puertas a la editorial, ¿no? Que pudiéramos mostrar un poco en ese momento, había mucha curiosidad sobre lo que estaba pasando en Venezuela, te hablo del año 16, del año 17, del año 18, eso cambió, Es ¿eh? decir, que la editorial fue bisagra. Eh, Fue bisagra entre
la curiosidad la inquietud y el interés el mercado europeo sobre lo que ocurría aquí en Venezuela, Sí. que quedó evidenciado en esa colección política que ustedes difundieron, Sí, en tu en título. Ajá. ese Mm. momento, porque ahora más bien hay una apatía al respecto. Curiosamente, ya el tema político no interesa tanto, lo seguimos haciendo porque es nuestra necesidad como venezolanos divulgar y que se sepa nuestra situación, pero no es lo que más interesa ahora. Ahora yo diría más bien que lo que interesa es la producción de poesía y de narrativa. Es decir, que pudiéramos plantear el hecho de que hay un interés por, hay un interés fuera de Venezuela por lo que se genera aquí en Venezuela enfocado en géneros literarios como la narrativa y la poesía. Yo diría que sí. Yo, mi experiencia después de la Feria Libre con los bibliotecarios es que hay un grandísimo interés en la producción cultural venezolana y un asombro que aún dentro de lo que se conoce afuera, que ocurre aquí y transcurre en el país, es una sociedad que sigue produciendo, que sigue escribiendo, que sigue creando, que tiene una resiliencia y una creatividad conmovedora en un entorno tan difícil. Para Cálatos es en este momento, Cálatos España, Cálatos Editorial, es un desafío volver a traer libros a Venezuela, pero ya no como importadores, sino como una editorial. Y te hago esta pregunta porque yo estoy convencida de que los regímenes totalitarios, los regímenes autocráticos, no quieren que el hombre sea ciudadano. Y se es ciudadano a través del conocimiento, a través de la educación, a través de la lectura. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ellos también saben que la gente no tiene cómo comprar libros y es poca la gente que puede leer en estas circunstancias tan difíciles, por tanto no ponen mucho rollo en que uno traiga o mande los libros. Mm. Nosotros hemos enviado, y a mí me han preguntado en el aeropuerto, tú eres el de los libritos. Y en el consulado cuando me fueron a entregar el pasaporte también, te lo dicen ¿Y te directamente. sentiste amedrentado por eso? Afectado, perturbado, no amedrentado. Sí, ¿Te sentiste perturbado por sí, sí, eso? sí, 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 me asusté. No te voy a decir que no, claro que sí, saben lo que uno está Mm. haciendo, este, pero no han puesto ningún problema en traer. Aquí llegó el libro de Carol Prunhuber, que es una muestra detallada de todos los asesinatos ocurridos en las manifestaciones del 2017. No ha habido problema con eso. El libro está aquí, se ha vendido, ha pasado por la aduana. Mm. La novela de Carlos Blanco, que también es una novela muy polémica, donde se dice mucho que está la figura de José Vicente Rangel, aunque es mucho más que eso, etcétera. Eso es lo único que desaparecieron algunos ejemplares, pero el libro entró y se vendió. ¿Cómo escucharte me hace preguntarme cómo han logrado para, en las condiciones adversas que significa la migración, penetrar un coto cerrado de poder como es el entorno literario español y, y lograr ser hoy Cálatos España? ¿Qué te puedo ¿Cuáles son decir? las claves allí? Mira, me viene a la memoria, ahora que hubo el recital acá donde participaron y Sonia, Eda Armas y Eda, Sonia Sonia, Chocrón, Graciela. sí, Camila, María Clara, pero en el caso de Eda Armas y Sonia que estuvieron en Madrid y presentaron, también hubo un esfuerzo colectivo, no solamente de Artemis y mío, sino de los poetas, del público venezolano, que respondió muy solidariamente. Ocurrió lo siguiente, se presentaron Sonia y Eda en una de las librerías más prestigiosas de Madrid y más grandes, que es Librería Le, y, y llenaron de tal manera que a mí a las 8:30 de la mañana, que es una hora insólita en Madrid, donde uno no llama a nadie, porque en España la vida comienza a partir de las 10 de la mañana, me llamaba el distribuidor a preguntarme, David, tío, ¿es cierto que estaba tal, la librería llena así, esa que se vendieron tantos ejemplares? Le digo, sí, es cierto. Y yo creo que eso les fue asombrando, que fueron viendo que había un público venezolano que podía actuar como comprador
Fue sumando, pues fue sumando. Los libreros se empezaron a convencer. Lo mismo ocurrió con quien presentó aquí el domingo su novela, Alejandro Padrón. Oye, la primera vez que nos estrenamos en Librería Machado, para entrar en Librería Machado no sabes. Eso te hace un análisis que te revisan la calidad del libro. Eso no es así como preséntame el libro y uno aquí en Calatos le abre la puerta a todo el mundo. Allá de verdad es una selección para comprobar la calidad literaria, para comprobar todo. Y estaba el día que presentó Alejandro, el dueño de Machado, en la puerta diciéndome, David, te está esperando abajo el sótano repleto como jamás lo hemos visto, ¿no? Yo creo, siento que empezaron a ver que realmente somos una colectividad grande, muy solidaria, que responde, que va a apoyar a sus autores. En ese sentido, yo tengo que agradecer porque no ha sido solamente un esfuerzo de Artemis y mío, sino ha sido un esfuerzo de la comunidad venezolana allá, que se ha impuesto a fuerza de volumen y de insistencia con los libros, en nuestro caso, pero con los pequeños que se sirven como tapas en España, Las arepas. con las arepas, con las hallacas, un plato tan complejo y tan Laborioso. laborioso como la hallaca, le gusta hoy en día a los españoles. En fin, son las cosas de la inmigración que tiene su lado muy triste, pero también su lado maravilloso, ¿no? Si tuvieras que poner en 5 palabras, ¿cuál es el éxito del modelo de negocios con el que están ustedes promoviendo la literatura como una manifestación de resiliencia? ¿Cuáles serían esas palabras? Perseverancia, fe, Te ayudo. Audacia. audacia. La audacia es muy importante. Tú sabes que yo creo que a lo mejor la acción fue tan audaz que pegó, Mm. que pegó. Originalidad, porque también creo que captas algo que falta y te das cuenta que eso, y a pesar de que todos los análisis económicos o empresariales te dicen que no, se hace, pues, ¿no? Y un poco quijotismo. En España estamos en la tierra del gran maestro, el Quijote. No todo se hace porque es un buen negocio o no todo se hace porque sea lógico o sensato. Muchas cosas en la humanidad salen adelante porque son un disparate. Yo creo que los venezolanos necesitamos el disparate quijotesco para sobreponernos a lo que nos ha pasado. Muchísimas gracias, David, Bueno, por esta muchísimas, grata conversación. Seguiría toda la tarde aquí conversando contigo porque eres un excelente conversador. no, Pero bueno, muchísimas gracias a ti. Yo estoy feliz de haber estado acá y además muy conmovido de lo que haces tú, de lo que hacen todos los venezolanos, de que este país sigue vivo, y que además nos ha encantado regresar y creo que empezaremos a venir más. te escucho hablar, David, y antes de cerrar el programa, me vino a la mente lo que hemos hablado, me hizo recordar una carta que le escribí a una sobrina. Ella es hija de mi prima, pero bueno, uno se dice sobrinos, tíos entre los primos. Y ella vive en Brasil y me escribió un mensaje ayer en su portuñol para darme las gracias porque yo le había escrito una carta dándole consejos. Y el principal consejo, mira, se me paran los pelos, el principal consejo que le di fue que no dejara de creer en la magia que había en ella. Y creo que parte de todo esto que tú nos has contado hoy tiene que ver con la magia en la que uno cree para asumir la vida y con esa magia interna que uno tiene, que es esa capacidad de transformarse y de avanzar. Yo creo que es esa magia que convoca a Venezuela. Yo siento en esta avenida que hay muchas más razones ahora por las cuales seguir. Mucha gente me dice, no, quédate más. No, no, yo me tengo que ir porque luego de probar un poco lo que se sigue haciendo aquí y lo que logramos entre todos aquí, es mayor el compromiso de seguir allá y que esto prospere, salga adelante y que estemos en la Feria del Libro este año otra vez y que vayan todos para allá en la medida que se vaya pudiendo. Que el metro que tenemos se vuelva 1,5 metros, y luego 2 metros, y luego 3, y luego 4. Yo estoy convencida de que va a ser así. Amén. Muchísimas gracias, David. Muchísimas A gracias a ti. ustedes, hasta el próximo episodio especial de Con el Oído en la Letra. Black Sheep Gallery presentó.
con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.